Tras este receso vamos a abrir la siguiente mesa redonda titulada «Proteger a los menores sin comprometer la privacidad de los adultos». ¿Es posible? Y es que con el aumento del uso de dispositivos, de plataformas, de redes sociales en edades que son cada vez más tempranas, como pudimos ver hace poco con un estudio impulsado desde UNICEF y de Red.es, se ha llevado a reforzar la protección de la infancia en el entorno digital. Sin embargo, medidas como la verificación de edad o el control parental plantean algunas preguntas complejas, como cómo podemos garantizar la seguridad de los menores sin convertir la identificación y el seguimiento de todos los usuarios en una norma generalizada. Y este debate requiere de un equilibrio entre protección, privacidad, derechos fundamentales y, por supuesto, viabilidad técnica. Y para informarnos sobre este tema contamos con ponentes de muy alto nivel que voy a llamar para que se unan aquí a la mesa. María Lázaro, CEO y cofundadora de Mayansi, podéis ir subiendo. Juan Miguel Márquez, subdirector adjunto de estrategia en el ONSI de Red.es. Miguel Sánchez Galindo, director general de Digitales, que finalmente no ha podido unirse a nosotros, pero que nos está acompañando online y que seguro que va a encontrar muy fructífera esta discusión. Fernando Suárez Lorenzo, presidente en el Consejo General de Ingeniería Informática de España, y Laura Cuesta Cano, profesora de Cibercomunicación y Emprendimiento en la UCJC. Modera la mesa Darío Pescador, editor y director de la revista Quo. Así que con todos los ponentes, Darío, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, un año más, y un placer además que, por lo menos como moderador, me toquen siempre temas variados. Nos creemos muy listos. Esto está lleno de ingenieros y de abogados y pensamos que somos los más listos del mundo. Y en realidad había un señor, un boxeador que se llamaba Mike Tyson, que decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. Y nos creemos muy listos hasta que un día nos encontramos con un cargo en la tarjeta de crédito de 500 euros por un reloj que hemos comprado en Instagram, que luego llega y es una imitación de plástico, o por un cargo de 800 euros de un supermercado en Bogotá porque nos llegó un mensaje que decía que teníamos que recoger un paquete en correos. Si los adultos, que nos creemos tan listos, caemos en estas cosas, no nos podemos imaginar en qué pueden caer los menores. Por eso es tan importante este informe que se presentó el día 11, Infancia, Adolescencia y Bienestar General, en colaboración con UNICEF, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Y son muy importantes las cosas que este informe nos dice. Que los menores reciben su primer móvil entre los 10 y los 12 años, que el 80% de los menores que están en primaria ya tienen una cuenta en una red social, por lo menos, o que pasan 5 horas de media en redes sociales, que acceden a la pornografía a los 11 años y, sin embargo, el 70% de ellos no habla de sexo en casa. El problema no es encontrar culpables, el problema es ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque este asunto tiene muchas patas. Tiene patas técnicas, sociales, regulatorias, educativas, y al fin y al cabo es algo que nos toca hacer a los adultos, porque los menores no lo van a hacer. Por eso me gustaría empezar con una persona que ha estado implicada en este informe, que es Juan Miguel Márquez, el subdirector de estrategia de ONSI, de Red.es, y que me contara brevemente cuáles son los resultados del informe, cuál es la situación real, tal y como lo vemos. Voy a ser muy estricto con el tiempo, ya sabéis que tenéis 1 minuto más porque no ha venido Miguel. Así que adelante. Muchas gracias por la invitación y además por la oportunidad, ¿no? O sea, es cierto, la semana pasada presentamos un estudio que habíamos hecho entre Red.es, UNICEF, el Consejo General de Ingeniería Informática y la Universidad de Santiago de Compostela, intentando entender
cómo es la vida de los menores en un mundo digital. No es cómo usan los menores Internet ni cómo usan los temas digitales, sino cómo es su vida. Y por eso examinábamos todo, intentábamos hacer un barrido de 360 grados en los que mirásemos todos los aspectos de la vida de un menor, desde la salud mental, las relaciones filoparentales, las adicciones, el uso de la tecnología, dónde acceden, dónde no acceden, la violencia, la ciberviolencia, o sea, mirábamos todo. Lo que nos trae aquí ahora, básicamente, es el tema relacionado con el tema de verificación de edad, que es un tema que ha subido muchos puestos en estos últimos años, que ha pasado de ser meras recomendaciones muy genéricas a provocar a algunos gobiernos para que regulen de manera estricta el control de la edad que tienen los chavales o las chavalas cuando acceden a determinados servicios en Internet. ¿Esto por qué sale? ¿Por qué se produce esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que porque, ya lo ha dicho el moderador, pues porque de pronto nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que existían recomendaciones y existían algunas veces incluso más que recomendaciones forzosas, ¿no?, para las plataformas de que controlasen el acceso de los menores a determinados contenidos, el resultado final es que no está ocurriendo. O sea, la obligación estaba, la recomendación estaba, pero cuando le preguntamos a los chavales cuándo acceden a las redes sociales, por ejemplo, pues acceden a partir de los 10 años, 10, 11, 12... Es verdad, no hay que asustarse tanto porque las primeras, cuando tienen 10, 11 y 12 años, cuando decimos que el 70% tienen ya redes sociales, habitualmente son las de comunicación y probablemente sean para comunicarse con sus padres, los WhatsApp y todo esto, o sea, no hay tampoco que exagerar. Pero sí es verdad que su vida es muy rápida y cuando tienen 14 años ya están en todo. En todo quiere decir en todo. En los sitios pornos, en OnlyFans, en los sitios de apuesta, en las redes sociales, en el resto de redes sociales, y haciendo además un uso bastante intensivo de todos ellos. ¿Qué marca esto? Bueno, pues una de las cosas que marca es que la recomendación general que se había dado no ha funcionado. Quizás la pregunta es ¿por qué no ha funcionado? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo para que no funcione? Pues probablemente la interpretación que han hecho muchas plataformas. Hace poco, en julio de este año, publicó la OCDE un informe en el que analizaba 50 plataformas para ver cómo implementaban el control de edad, ¿no?, para acceder a sus servicios. Solo 2 ejemplos. Casi todos los sitios pornos entienden que verificar la edad de un chaval o chavala es preguntarle si es mayor de edad. Punto. Hacer un clic. Ya está. Ese es el sistema de verificación de edad que esa industria ha conseguido desarrollar. No parece que sea demasiado. Después también hay otro tema, porque hay algunos sitios que están muy claros. Sabes que tienes que controlar de manera estricta la edad de las personas que acceden allí y que no tiene además ninguna implicación sobre valores fundamentales, derechos fundamentales, ni nada de esto. No puede acceder a ninguna parte del contenido que tenemos aquí. Hay otras cosas que a mí me parece y me preocupan más, porque esas cosas creo que son perfectamente resolubles. Pero hay otras cosas que me preocupan más, redes sociales. Ahí hay contenido de mucho tipo. Hay algunos que son contenidos que se puede acceder, que no causan ningún daño para los niños. No solamente eso, sino que pueden ser tremendamente beneficiosos para los menores. Pero hay otros contenidos, discursos de odio, bueno, algunas otras cosas, que sí tienen un riesgo. O sea, ¿cómo separas una cosa de otra? O sea, y aquí lo que estoy intentando es ligar un poco lo que es el control de la edad con el acceso a otros servicios más complejos. O algunas otras cosas que a veces no pensamos en ello, que es que casi siempre estamos pensando que el acceso se produce a través de una web o algo así. No, a través de las apps. ¿Qué pueden descargar en sus móviles? ¿Cómo controlas la edad de acceso a un store de apps para los menores? Pues tampoco lo sabemos. ¿Cómo lo hace Apple? ¿Cómo lo hace Google? ¿Cómo se clasifican esto? O el acceso a los juegos. Bueno, hay muchísimos juegos que son juegos
clasificados, ordenados para mayores de 18 años, porque tienen contenidos violentos, tienen no sé. Cuando observamos también los datos, no me voy a meter a hablar de datos específicos, pero nos damos cuenta de que pasa lo mismo, de que no hay diferencia entre los que usan o los que acceden a juegos con contenidos violentos de los que no acceden a juegos con contenidos violentos, sino a otro tipo de juegos. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Y vamos a dejar que hable María. Porque María tiene una visión quizá un poco más desde el lado de la regulación y de por qué esto no está funcionando. Bueno, es que es la pregunta que él mismo ha planteado, porque si hay una recomendación, porque esta recomendación no se ha implementado, ¿no? Entonces, hay una cosa que es indudable y es que en eso estamos todos de acuerdo, y es a los menores hay que protegerlos en Internet, en el entorno online, al tiempo que se respeta también su derecho de acceso a esos contenidos que pueden no ser perjudiciales o pueden ser incluso beneficiosos, ¿no? Y cualquier medida de protección, de restricción de acceso, yo creo que también estamos todos de acuerdo en que tiene que ir acompañada de una adecuada educación y alfabetización digital del menor, de los adultos y en general de todos como ciudadanos digitales, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que nos está ocurriendo ahora mismo? Pues que no hay tampoco un consenso, por una parte, en cuál es la edad mínima del menor para acceso a, no desde luego a las que son clasificadas como más de 18 años, ¿no? Sino cuál debería ser esa edad mínima a la que acceder a plataformas, a entornos online, y luego también cómo controlar y verificar esa edad, ¿no? ¿Y por qué digo que no hay realmente un consenso? Tenemos por una parte una regulación europea, que es la Digital Service Act, que no te dice exactamente cuál es la edad, habla de los menores, pero no te dice cuál debe ser la edad mínima para acceder a Internet, y aquí no estoy hablando tampoco de la edad que dice cada una de las plataformas, ¿vale? Tenemos el proyecto de ley de protección del menor en entornos digitales en España, que lo que nos establece, por una parte, es que los operadores de dispositivos móviles tienen que tener un sistema de control parental y que además no se puede consentir la cesión de datos si no tienes como mínimo 16 años de edad. Ahí lo que nos está diciendo implícitamente es que hasta los 16 años de edad una persona no puede acceder a redes sociales porque tiene que ceder sus datos para abrir una cuenta, ¿vale? Es así, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, también dentro de la Unión Europea, Dinamarca, que acaba la semana pasada. El gobierno de Dinamarca, que está formado por 3 partidos, ha llegado a un acuerdo con el resto de partidos del arco parlamentario para cómo proteger, establecer unas medidas de protección de los menores en Internet. Y aquí lo que nos dice, lo que está diciendo el gobierno de Dinamarca es hasta ¿serán los 13, los 16, los 14? 15 años. Hasta los 15 años una persona no debería acceder a redes sociales, y se refiere expresamente a redes sociales. También dice, excepto que sus padres consideren lo contrario. ¿Vale? Entonces ya está poniendo, pero ya estamos hablando de otro rango de edad distinto que puede generar, si cada uno de los países, como mínimo de la Unión Europea, que somos un único entorno regulatorio, establece una edad distinta, ya empezamos aquí a fragmentar, ¿no? Por cierto, un acuerdo que ha establecido el Gobierno con medidas además de educación digital, que habla de sistemas de verificación de edad y que para cada una de las medidas le asigna una dotación presupuestaria, cosa que aquí no tenemos en el proyecto de ley, ¿vale? Aquí asigna directamente una dotación presupuestaria. Y luego tenemos la cuestión de, ¿vale? ¿Y cómo verificamos la edad, ¿no? Aquí en España nos lo podrá contar Fernando con más detalle. En diciembre, saben ustedes que en diciembre de 2023 la Agencia Española de Protección de Datos presentó un sistema de verificación de edad que luego, en enero de 2024, el Gobierno de España dijo, esto ya se va a implantar, es un sistema que es válido, fiable. Yo no sé si alguno de ustedes ha vuelto a hablar de eso, de cómo se ha implantado, pero es que en el ámbito europeo, la Comisión Europea está poniendo también en marcha un sistema de verificación de edad con una prueba piloto en la que participa España, por cierto, Italia, que también ha implantado nuevas normas de restricción de acceso, Dinamarca, Francia y Grecia, un sistema de verificación de edad basado en que haya 2 entidades diferentes, de forma que ni el operador ni la plataforma lleguen nunca a tener nombre, apellido, edad, DNI del usuario, pero sí puedan
verificar la edad y un sistema además que sea compatible con la cartera digital europea, que es que está por venir. Con esto lo que quiero decir es, no inventemos la rueda, que ya se está inventando, intentemos avanzar en cuestiones que sean realmente factibles a nivel europeo, que sean fáciles de implementar, porque si hay padres y familias en España que son incapaces de activar un simple control parental porque no saben cómo funcionan los controles parentales, esa parte de educación es fundamental. Si les ponemos una medida que sea muy complicada, no vamos a saber cómo implementarla, ¿no? Avancemos en esa medida a nivel europeo y luego, por último, también aquí un mensaje. Estamos muy centrados en hablar de redes sociales y móviles y se nos está olvidando probablemente que los menores están ya utilizando también las plataformas y aplicaciones de inteligencia artificial a las que les consultan sus problemas, les cuentan sus dificultades, les piden consejos como si fuesen el psicólogo, en la que además se informan y le preguntan las cosas y en lugar de tener varias respuestas como tenían antes, tienen una única que copian y pegan o que asignan como la verdad absoluta. Y también es un entorno digital en el que cada vez más se van a desenvolver. O sea que tenemos que tener esta visión amplia y sobre todo que sea factible de aplicar, que sea sencilla y que proteja realmente que ni el operador ni la plataforma pueda tener unos datos que, sobre todo en el caso de los menores, pues son muy sensibles. Déjanos hablar un poco de la invención de la rueda. Fernando, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se verifica la edad? Que no sea el sistema que ha dicho Juan Miguel de eres mayor de edad, ¿sí o no? Obviamente creo que es bastante claro que no funciona. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí. Yo discrepo de una cosa que dijiste al principio, y es que nos creemos muy listos, y a veces sí que somos muy listos. Yo creo que hemos hecho un estudio que no tiene precedentes en Europa. Creo que nos da la posibilidad de establecer también políticas públicas para garantizar la seguridad de nuestros menores en Internet, que creo que es lo más importante, la mayor responsabilidad que tenemos a día de hoy. Y creo que nosotros, que somos ingenieros, usamos el ingenio, ¿no? El ingenio y que incluso, y no hablo por mí, porque tenemos gente muy, muy, muy inteligente y estamos en una escuela de ingeniería, ingenios, hay muchos genios. No tenemos que creernos menos que nadie. Yo creo que España puede estar a la vanguardia también de la protección de los menores en Internet. Yo voy a hablar un poco de lo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Como decía aquel, voy a hablar de mi libro, pero lo voy a hablar con total modestia de lo que hemos hecho y no soy yo para nada el protagonista de la autoría. Como bien decías, de la mano de la Agencia Española de Protección de Datos, hemos hecho unas aplicaciones, y digo en plural porque son tanto para dispositivos Android como para iOS, para poder verificar la edad. ¿Por qué lo hemos hecho para dispositivos móviles? Pues porque en nuestro país tenemos un dispositivo móvil, 1,17 dispositivos móviles por persona. Es decir, prácticamente la penetración de la telefonía móvil, de los dispositivos inteligentes, es universal. ¿Y cómo hacemos la verificación de edad? Pues con el documento que acredita nuestra edad, que es o bien el DNI o bien el pasaporte. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos hacerlo de la forma más sencilla, más segura posible. En primer lugar, lo que hacemos es almacenar en el espacio seguro que tienen los dispositivos móviles los umbrales de edad de la persona que es el poseedor de ese dispositivo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, los DNIs y los pasaportes tienen tecnología de NFC que nos permite leer los datos que contienen. Y lo que queremos es que sea totalmente privado, que en ningún momento se comparta ningún dato del usuario con las aplicaciones que consume. Y para esto lo único que vamos a almacenar en el dispositivo móvil es el umbral de edad, ni siquiera la edad, sino umbrales de edad, que pueden ser 14, hasta 16 o hasta 18, que son los más comunes precisamente por acceso a contenidos adultos, a redes sociales, etc. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues como decía, con NFC leemos los datos del DNI. El DNI tiene una serie de datos, tiene un certificado electrónico, tiene nuestra fecha de nacimiento y tiene una fotografía. ¿Cómo garantizamos que la persona que está leyendo los datos del DNI es el poseedor del DNI? Por ejemplo, que un niño no lee el DNI del padre, con una prueba de vida. Hace una prueba de vida, no una imagen, sino un vídeo, para acreditar que la persona que está haciendo esa lectura del DNI es la persona que aparece en la fotografía de ese DNI. Y en ese momento
cuando acreditamos que es esa persona, en el DNI únicamente almacenamos ese umbral de edad. Y lo hacemos en el espacio seguro al que se accede mediante biometría. ¿Vale? Con lo cual, aunque pasamos ese teléfono móvil, aunque alguien quiera suplantar nuestra identidad, tenemos garantías de que no va a poder acceder a esa información. ¿Cómo funciona? Nosotros, insisto, hemos hecho una demo con una aplicación nuestra que simularía, por ejemplo, un servicio de Internet, que podría ser una red social, etc. Entonces, esta red social, lo primero que tiene que hacer es, si los contenidos tienen una limitación de edad, es decir, si son contenidos libres al que pueda acceder cualquier usuario, si yo me quiero leer el periódico, por ejemplo, no me va a pedir verificación de edad, en ningún momento me va a solicitar la edad. Si me pide una edad, lo primero que va a hacer es enlazar con esta aplicación. Y para enlazar con esta aplicación va a utilizar enlaces profundos para garantizar que es nuestra aplicación a la que está accediendo y que nadie la puede suplantar. De esta forma van a ser Google o Apple quienes certifiquen que efectivamente es nuestra aplicación a la que va a consultar si la persona tiene la edad suficiente para acceder a ese contenido. Una vez certifica que es esa aplicación, se genera una comunicación y lo que va a solicitar es la edad suficiente para acceder. Por ejemplo, una red social, Instagram, Facebook, etcétera, pues por ejemplo 14 años si son contenidos, digamos, que no son para otra edad. Se genera un token único para verificar que es esa petición y se envía también un enlace profundo para que nosotros, desde la aplicación que hemos desarrollado, verifiquemos también que es una aplicación lícita. Por ejemplo, si quien nos solicita esa edad suficiente es, por ejemplo, YouTube, es, por ejemplo, Instagram, que garanticemos que es esa aplicación y que no ha sido suplantada. Con lo cual tenemos garantía bidireccional. La aplicación sabe que nosotros somos los verificadores y nosotros sabemos qué es la aplicación. Y en ese momento, cuando a nuestra aplicación llega esa solicitud de edad, pueden pasar dos cosas. Que lo que hemos almacenado en el teléfono, que insisto, es un umbral de edad, y para nada hay datos personales, ni nombre, ni apellidos, ni fecha de nacimiento, simplemente es umbral de edad. Si ese umbral de edad es suficiente para acceder, se responde positivamente y se permite el acceso al contenido. Si ese umbral no es suficiente o no se verifica el enlace profundo o el token ha caducado, podemos poner unos tiempos de caducidad, simplemente no se responde. ¿Por qué? Porque así también evitamos posible trazabilidad. Simplemente no se responde. Entonces hay dos posibilidades. ¿Tenemos edad o no tenemos edad? Insisto, te voy a dejar ahí, porque quiero escuchar a Laura. Muy interesante. Es que es muy interesante y todos los sistemas técnicos tienen un fallo de seguridad que es el ser humano que está delante, ¿no? Por muy buena que sea la contraseña, si la apuntas en un post-it en el monitor, no va a funcionar. Y quiero que Laura hable de esa parte débil del sistema, que son las familias, ¿no? Y los padres. Estoy justo mientras estabas hablando, se me ocurrían un montón de hackeos por parte de las familias y de los menores del sistema. Porque efectivamente, aunque sea necesario, obviamente, toda la parte de regulación que impida el acceso de los menores por estos sistemas de verificación que no sean o que dejen de ser laxos, aunque necesitemos normativa, por supuesto, para el control de contenidos que sean inapropiados o que sean ilícitos, que puedan afectar a los menores de edad por parte de todas las plataformas, y que haya ese cumplimiento de la regulación, tanto que sea vigente, actual, como toda la nueva que se está actualizando actualmente, tanto en el marco europeo como en el marco nacional. Indiscutiblemente yo siempre abogo por unas estrategias que sean integrales y que sean holísticas, y yo siempre, como docente que soy y como formadora de familias y centros educativos, pongo en el eje de esta ecuación la educación. La educación es indispensable porque, sin duda alguna, por mucha tecnología que pongamos, y aunque seamos o seáis ingenieros y tengáis esa parte de genialidad, ¿no? Que hacéis unas grandes implementaciones tecnológicas para realmente crear esos entornos seguros, en este caso para proteger a los menores de edad, en ese bien superior del menor que tenemos que poner por encima del resto de los derechos del resto de la ciudadanía, debemos de pensar que la educación tiene que velar siempre por formar en competencias
competencias digitales, ahora sí, y más que nunca, a toda la ciudadanía, a los niños, niñas, adolescentes, a las familias y, por supuesto, a los docentes que tienen que completar esa formación en los centros educativos. Trabajé en la Comisión de Personas Expertas en el 2024 y nuestro objetivo era que no debíamos, ni mucho menos, para poder proteger a estos menores en el entorno digital, no debíamos desenchufarnos del entorno digital para hacer esa protección de todos los riesgos que se ha visto en el informe que han presentado UNICEF y Red.es, sino que precisamente teníamos que darles todas esas competencias, tanto técnicas como emocionales, para hacerles competentes de una manera gradual, incluso antes de darles las primeras tecnologías, de que pudieran acceder a esos primeros dispositivos. Y esta educación en digital, esta alfabetización digital, tiene que, como digo, que empezar desde edades tempranas, antes de que adquieran la tecnología, y se tiene que dar por los agentes más principales, que son las familias, padres y madres, y por supuesto los docentes y los centros escolares. Porque, como decimos, al final las tecnologías a veces se pueden hackear y podemos tener sistemas muy robustos, como ahora se están construyendo, pero muchas veces vemos como incluso los menores de edades muy tempranas acceden a VPNs y pueden incluso hackear los propios controles parentales que están utilizando sus padres en los dispositivos. Entonces, yo creo que la educación es básica para que ellos entiendan que todos los sistemas que vamos a implementar son por su seguridad y tienen que ir encaminados sobre todo a fomentar ese pensamiento crítico en cómo son las plataformas, a pensar realmente por qué tienen que tener esos sistemas de seguridad. Ahora, por supuesto, que están utilizando todos IAs generativas, ir más allá, realmente por qué esas inteligencias le dan esos resultados, por qué las plataformas tienen esos contenidos, pensar también qué sesgos hay detrás de cada una de las tecnologías que utilizan. Y al final, como digo, esto solo se basa en la educación que podemos dar desde las familias y desde los centros educativos. Por tanto, la tecnología es muy importante, pero tenemos que pensar que, como dice ya la Ley de Protección a los Menores, que está actualmente en tramitación parlamentaria, y la Estrategia Nacional que se acaba ya de lanzar en opinión pública hace unos días, nos dice que ya vivimos en una sociedad digital y conectada en la que tenemos que formar a todos estos niños y niñas en estas competencias digitales, y los grandes ejes, por supuesto, aparte de la exigencia a las plataformas en los cumplimientos de toda la regulación y legislación, en que, por supuesto, las administraciones tienen que velar porque se cumplan y se exijan todas estas normativas y sancionar en el caso de que no se cumplan, como también decía María. Al final, el papel fundamental va a ser la educación digital que tenemos que dar tanto desde los centros educativos como desde las familias. Pero para eso, hablaba María del caso de Dinamarca, se necesitan recursos, Darío, se necesitan recursos porque es fundamental. Necesitamos capacitar a las familias, a padres y madres, porque no lo pueden hacer solos, porque muchas veces las familias no tienen las competencias necesarias para hacer ese acompañamiento, esa orientación y esa educación de sus hijos e hijas en el entorno digital, ya sea por conciliación, por tiempo, ya sea por falta de conocimiento. Por tanto, necesitamos recursos gratuitos por parte de la Administración para que realmente estas familias se hagan competentes en la formación ahora de esta educación digital que necesitan los menores, conocer todos estos procesos y sistemas de verificación de controles parentales para que sus hijos entren en Me pongo nervioso. Es porque no respiras, entonces estoy sufriendo. Es que hablo muy rápido, Ya lo sé. Juan Miguel, es que te veo a sentir y tienes el informe en la mano. Entonces, cuéntame por qué asentías y qué dice el informe del asunto de la ingeniería social de las familias. Vamos a ver, yo comparto lo que se está diciendo casi por parte de todos los intervinientes. Efectivamente, esto es un tema multifactorial, tienen que participar todas las partes interesadas, los padres, las madres, los profesores, las administraciones, las empresas tecnológicas. O sea, esto es una cosa que nos compete a todos. O sea, esto no hay una varita mágica, no hay ninguna solución que vaya a resolverlo dando un clic y ya está. Segundo, yo creo que hay un principio fundamental que hay que tener muy claro.
lo que está prohibido en el mundo físico tiene que estar prohibido en el mundo digital. Punto. Ajustemos todas las cosas que haya que ajustar. Si un chaval no puede comprar si tú no te pones un kiosco en la calle vendiendo revistas de pornografía de todo el mundo, no lo puedes hacer tampoco en el mundo virtual. Arreglemos lo que tengamos que hacer. Si tú no puedes ejercer violencia sobre una persona, tampoco en el mundo digital. Arreglamos lo que tengamos que arreglar. ¿Será complicado? Sí. ¿Lo va a resolver solo la técnica? No. Pero ¿es imprescindible la técnica? Sí. Por eso yo aquí me estaba centrando en lo que tenemos de verificación de edad. ¿Va a haber sistemas infalibles? No, no va a haber sistemas infalibles, pero demos algunos datos. El 37% de los chavales que acceden a la pornografía les ha salido de manera no buscada, le ha salido un plin en mitad de una red social o lo que sea, con la dirección, con la foto pornográfica. No lo han buscado, no estaban ahí. ¿Quién puede controlar eso? ¿El padre? ¿La madre? No, el padre y la madre lo formará. Claro, también es lo que hablábamos. Tú dices, oye, me estoy centrando en pornografía. Podemos hablar después de violencia y de todos los demás casos. El 73% de los chavales nunca hablan en su casa de sexo con sus padres. Jamás. ¿Dónde queremos que se enteren? O sea, ¿dónde queremos que se enteren? O sea, digo nada más por poner unos cuantos ejemplos. Eso lo podemos extender a mucho más. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendía decir en relación con esto? Digo, lo de los padres y las madres, sin duda hay que hacerlo. Lo que estás comentando está en la ley que ha presentado el Gobierno, está todo, está lo del acompañamiento a la familia, lo de la dotación de recursos, todo lo que se está reclamando está ahí y está la estrategia que han sacado ahora para desarrollar eso. O sea, todo esto está. Lo que yo voy es un poquito más allá, digo. Creo que aquí hay un punto que yo creo que en algún momento sí que parecía que quería colaborar y que ahora tengo mis dudas, que es la parte tecnológica. Tienen su trabajo que hacer y no dar excusas. Tienen el ingenio, tienen la capacidad, tienen que verlo. Sistema, ¿hay que decirle cómo lo tienen que hacer? En mi opinión, no. Hay que decirle qué criterios o qué tiene que cumplir ellos cuando lo hagan. Pero yo no tengo por qué darle una solución. Lo que está haciendo la Comisión Europea, no lo olvidemos. El proyecto que tiene es para demostrar que lo que dicen las tecnológicas que no se puede hacer, se puede hacer. Lo que hizo el Gobierno de España es demostrar que lo que dicen las tecnológicas que no se puede hacer, se puede hacer. Que no hay ninguna incompatibilidad en validar la edad y en no tener y no violentar ninguno de los derechos fundamentales. Por otro lado, hay que hacerlo muy bien, eso sí es cierto, no como lo han hecho los franceses. Han sacado una cosa y cualquier cosa que saquemos tendrá muchos agujeros. Y después también lo que quería transmitir era el otro tema que a mí me parece que es fundamental, que es que normalmente parece que lo importante es validar la edad. No, lo importante es que los contenidos que salgan de ahí no dañen a los niños y las niñas. Eso es lo importante. Yo no sé si hay que... El problema para mí no es fijar una edad, nunca lo había sido. Pensaba que había otras formas de hacerlo. Pero lo que estamos viendo es que cuando ni siquiera, o cuando ellos entienden que ya cumplen, cuando preguntan diciendo ¿es usted mayor de edad? Y por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad, se equivocan. Y que sí que hay que entrar ahí. ¿Vamos a tener sistemas incompatibles? Seguro. ¿Tendrá que haber algún sistema público? Pues a lo mejor, no lo sé, que sobre todo que a las pequeñas empresas les facilite el comprobar eso, ¿no? Deja que pregunte a María una cosa, porque parece que cuando hablamos de los niños en Internet estamos hablando de pornografía. No tengo nada en contra, no podemos hablar de pornografía, pero hay muchas otras cosas. Está el ciberacoso, está la polarización política, el racismo. ¿Cuáles son estos problemas a los que no se presta tanta atención y que quizás sean incluso más importantes? Sí. No se trata solo de contenidos pornográficos, que desde luego es importante tenerlos en cuenta, no solo porque son pornográficos, sino sobre todo por lo que trasladan, ese modelo de relaciones afectivas que están tergiversadas, basadas en buena medida en la dominación del hombre sobre la mujer, etc. O sea, no es la imagen, sino el modelo de relación afectiva que te traslada, ¿no? Pero luego en el entorno online, por supuesto, corremos el riesgo de que nuestros menores se encuentren con adultos que se hacen pasar por menores para ganarse su confianza y extorsionarles. Problemas de ciberacoso, que recordemos, el acoso es principalmente presencial, no online. Si las cifras lo que nos dicen es que el acoso sigue siendo presencial y que la parte de ciberacoso
es muchísimo menor, lo que ocurre que es mucho más dañina por la viralización, ¿no? Luego están estos contenidos que te condicionan la forma en que te puedes llegar a percibir a ti mismo, y aquí tenemos que trabajar la autoestima de los chavales y las chavalas también, ¿vale? Esos patrones, esos modelos de belleza que te pueden poner. Tenemos también el problema de... claro, si tú le dices a un menor polarización política, no te vas a saber entender de qué le estás hablando quizás, ¿no? En función de la edad. Pero sí el ser consciente de que en función de con qué y cómo interactúes tú en determinados entornos, el sistema te va a ofrecer esos contenidos que están más validados por ti y, por lo tanto, en lugar de ese acceso que tienes al entorno online, que debería servir para ampliar tu visión, corres el riesgo de lo que haga sea cerrarte la visión que tienes del mundo porque crees que tu visión es la única y la posible, ¿no? Y luego podemos también tener, desde luego, pues problemas también derivados de alimentarios y de muy distinto tipo, ¿no? La pornografía no es el único. Pero yo quería incidir en dos cosas, y antes me gustaría que os anotéis, porque es que tiene aquí todos los informes, yo me lo he leído, estuve en la presentación, el nombre del informe para que os lo descarguéis, por favor, se llama Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital y está disponible online. Ahí tenéis todos los datos y creo que es súper útil. Es más fácil, es muy fácil. Infanciadigital.es. Es una web, tenéis todos los informes, una serie de cuadros de mando, podéis hacer cruces y cosas de estas. Yo recomiendo que se consulte. Y luego, vinculado con la pregunta, ¿qué más riesgos hay? ¿No? Y lo que ha dicho también Laura, que creo que ha dicho dos cosas muy importantes. La formación en competencias digitales y la alfabetización digital empieza antes de que empieces a acceder a la tecnología, ¿vale? No se trata de... no se trata solo de te voy a dar un móvil y ahora te explico cómo se utiliza, o te voy a dejar que ahora puedes acceder a redes sociales y te voy a decir qué es lo que te puedes encontrar ahí, sino que esa formación en competencias digitales tiene que ser paulatina, progresiva, desde corta edad. Oye, ¿cómo buscamos? ¿Qué hay? Hablemos con ellos. He recibido un mensaje, ¿tú crees que este mensaje puede ser engañoso? ¿Por qué? ¿No? Antes incluso de que comiencen a acceder. Y luego la competencia digital no es solamente técnica, es también emocional, ¿vale? Es hablar, es inculcarles autoestima, es explicarles por qué la pornografía te traslada una visión errónea del mundo, es explicarles también qué haces con desconocidos. Es que antes, cuando yo era pequeña, a mí me decían que no hablase con desconocidos por la calle. Pues en un entorno online es lo mismo, asegúrate de quién tienes al otro lado, antes de establecer con él una relación de confianza, ¿no? Hay una parte emocional que tenemos que trabajar con los niños y que va más allá del uso de la tecnología. Y luego, por último, yo sí creo que hay que pensar en esa solución de verificación que sea válida y que sea sencilla y que sea fácilmente adoptable. Y yo sí creo, fíjate, que las tecnológicas querrían, porque ¿por qué van a querer arriesgarse a multas? Si es que hay muchas plataformas han ya instalado, o sea, TikTok tiene sus sistemas de control parental, de limitación de tiempo, etcétera. ¿Qué ocurre? Yo intenté, cuando en la pandemia se puso de moda OnlyFans, que supongo que no hace falta que os explique lo que es OnlyFans, ¿verdad? Quise probar a darme de alta en OnlyFans y verificar mi edad sin tener que dar mi DNI, ¿vale? Porque quería comprobar hasta que si era posible que un menor de edad se saltase el sistema de control sin tener un conocimiento técnico muy agudo, ¿no? No me busqué vídeos en YouTube, sino simplemente a ver si puedo no darle mi DNI, porque en mi DNI no está solo mi edad. Está mi edad, está mi dirección, están los nombres de mis padres, y no te quiero dar mi DNI. Y yo no encontré la forma de darme de alta en OnlyFans sin dar mi DNI. Eso es lo que no queremos que ocurra, que las plataformas digan, ¿quiere usted que yo verifique la edad? Yo verifico la edad. Ya está. Fernando. Claro, hay que buscar un sistema, que se les pueda ofrecer, que sea fácil de implementar, que garantice esa confidencialidad de los datos y que luego nosotros, los padres, los adultos, que yo sepa también de forma sencilla cómo utilizar ese sistema de verificación de la edad. Fernando, ¿la tecnología es demasiado importante para dejárselo a los seres humanos? Porque es que estamos hablando mucho de la verificación de edad, pero ¿hay alguna solución tecnológica para verificar los contenidos? Porque cada vez que las plataformas intentan regular el contenido que hacen, lo hacen mal. Y nos censuran a Botticelli porque salen señoras desnudas, pero no nos censuran a los negacionistas del Holocausto ni a los de las vacunas.
con esto me refiero que el control de lo que circula es mucho más complejo que la verificación de la edad. Sí, efectivamente. Yo, en primer lugar, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteáis todos, ¿no? Yo creo que esto, y es un poco la conclusión del estudio, y también un poco el hecho de que hayamos sido 4 socios con ámbitos de actuación totalmente distintos, ¿no? UNICEF, Universidad, nosotros y Red.es, yo creo que es absolutamente necesario tener ese enfoque holístico y no pensar que la solución está en un solo punto, ¿no? Eso es absolutamente fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con Laura, con que un error que cometemos es el educativo, ¿no? Nos han formado en leyes que forman parte de nuestra vida, como son las leyes de la física y de la química. Hoy en día las leyes de la tecnología forman parte de la vida de los niños. Yo decía el otro día, los niños no se conectan, los niños están permanentemente conectados y por lo tanto no es posible que como padres les demos un dispositivo que tiene acceso a todo el conocimiento mundial, pero a todos los riesgos que estamos comentando, con menos de 11 años, y que no nos preocupemos por su educación. No me parece normal que no estemos enseñando en las escuelas también ese pensamiento crítico, ese pensamiento computacional que les ayudaría mucho a comprender el mundo en el que viven, con el que ellos se relacionan. De hecho, uno de los debates que tuvimos en el seno del grupo era si hablamos de TIC o de TRIC, incorporando la R de relaciones, ¿no? Nos parecía también absolutamente fundamental, y esa parte de regulación también es necesaria, ¿no? Y esa parte de implicación de la empresa. Yo creo que son las conclusiones que tenemos que estar todos. Familias, absolutamente fundamental, darles recursos, pero concienciar de que se tienen que implicar también en la educación de sus hijos. No vale de nada que pongamos filtros, que pongamos limitaciones de edad, cuando luego un padre va y le compra a su hijo, un padre, una madre, un juego que está etiquetado para mayor de 18 años y no se fija en esa etiqueta PEGI, que es una de las conclusiones que también sacamos. No es normal. Luego nos preocupamos por el acceso a otros contenidos, como puede ser la pornografía. Hay muchos otros riesgos. El juego online es uno de los grandes problemas que también destaca este estudio, y por lo tanto creo que es absolutamente necesario que todos estemos en la misma línea, ¿vale? Dicho esto, y en relación también a lo que antes se comentaba, nosotros lo que hemos hecho es un demostrador. Lo que hemos dicho es, esto es posible hacerlo. Y es posible hacerlo, además, atendiendo al decálogo que ha establecido la Agencia de Protección de Datos en cuanto a que para nada se van a compartir datos personales. Se va a mantener siempre la privacidad. Y no solo para niños, es para todos. Es absolutamente para todos. Yo creo que es también necesario que, al igual que si yo voy a un casino y creo que es obvio que soy mayor de edad, ¿vale? Ojalá no fuera tan obvio, pero lo es, y tengo que acreditar mi edad y tengo que dar mis datos, pues lo mismo si quiero acceder a estos contenidos. La parte de etiquetación, esa que tú comentas, esa es muy complicada. Es muy complicada porque hay muchos recursos, muchos contenidos, hay muchas sensibilidades, y es difícil a veces, por ejemplo, etiquetar. Hablabas, por ejemplo, de temas sobre el nazismo. Pues puede haber contenido que tenga que ver con esa fuente, digamos, que pueda ser incluso educativo, que pueda ser noticiable. Histórico. Y por lo tanto es muy complicado hacer esa diferenciación. Yo creo que ahí también hay una parte en que todos debíamos de pensar que la mayor importancia de todo esto es proteger a nuestros menores y poner sentido común. Tenemos ejemplos con la autorregulación de todo lo que tiene que ver con los anunciantes. Tenemos ejemplos tú decías antes, nos educaron a no hablar con desconocidos. Nosotros cuando éramos pequeños teníamos los contenidos en televisión etiquetados con un rombo, con 2 rombos o libres. Pues a lo mejor no es tan difícil que entre todos colaboremos. Pero creo, insisto, que la visión tiene que ser holística y que tecnológicamente es factible también tener esa herramienta que verifique edad y que complemente la educación, la regulación, las políticas públicas, pero que la industria es absolutamente fundamental, sobre todo en un contexto global en el que no hay fronteras, ¿no? Y eso es también a veces complicado, complejo, ¿no? Entonces yo creo que a las tecnológicas les tenemos que enseñar el camino, decirles que es factible y decir que no es disculpa la parte tecnológica. Y al final, sobre lo que decías, creo que lo más importante desde el punto de vista de la tecnología es que un contexto en el que pues, lo abarca todo, pongamos en el desarrollo tecnológico en el foco, en el corazón a las personas. Laura, que he visto tus vídeos en Instagram y me gusta mucho una cosa que dices de que los padres utilizan el móvil como chupete digital para que los niños se callen.
Mi conclusión es que la culpa es de los padres, ¿no? Hablamos mucho de educación, de alfabetización para los menores, pero habría que empezar quizá por la gente que tiene la capacidad de dar tecnología a esos menores. Sí, yo siempre es una de las cosas que cuando doy formación, ¿no?, a padres y madres en las aulas de los coles, les insto a que piensen, ¿no?, y reflexionen que somos los primeros referentes para ellos y tenemos que ser referentes con tecnología y sin tecnología. Es decir, que para nuestros hijos ellos nos tienen que ver cómo nos comportamos sin la tecnología en casa, pero también con el buen uso de la tecnología. Por eso muchas veces cuando hablo de bienestar digital y hablo de que tenemos que poner unas normas y límites a nuestros hijos sobre el uso de la tecnología, de que tenemos que crear espacios libres de tecnología en casa para que logremos ese equilibrio, ¿no?, entre lo que decía Fernando, entre las horas que están conectados y las horas que están desconectados, porque además ya no existe ese concepto de nuestra época, de la generación boomer, que hay un mundo, como dice siempre Borja Atsuara, que le estoy viendo ahí al final, como dice siempre él, ya no hay ese mundo real que es el entorno físico y ese mundo irreal que es el entorno digital. Para los adolescentes y jóvenes de hoy en día solo hay un mundo real, que es el que ellos conviven. Hay momentos en el que están conectados y hay momentos en el que están desconectados, porque si el entorno digital, como dice Borja Atsuara, no fuera verdadero, no fuera un mundo real, todos los ciberdelitos que se cometen en este entorno físico luego no tendrían una corresponsabilidad, ¿no?, civil y penal como tienen. Por tanto, cuando hablamos de bienestar digital y lograr ese equilibrio que tienen que tener los menores entre las horas de conexión y de desconexión, las imprescindibles horas que tienen que tener de desconexión, también tenemos que emplearnos nosotros, los padres y madres, en practicar esa desconexión y lograr este bienestar digital familiar. Por tanto, tenemos que ser sus referentes. Y hay una cosa en la que estamos trabajando ahora, que estoy trabajando en la comisión que ha creado el Ministerio de Infancia y Juventud, o Juventud e Infancia, que es sobre todo el importantísimo mundo del tema del sharenting, es decir, en la responsabilidad que tenemos de reflexionar en cómo estamos exponiendo nosotros las familias la imagen, la intimidad y el honor de los menores en el entorno digital. Tenemos claro, por todo lo que hemos hablado hoy aquí, que tenemos que proteger a los menores de todos los riesgos que hay en el entorno digital y tenemos claro que tenemos que tener sistemas de verificación para que no haya menores de edad en las plataformas. Pero lo que no tenemos claro, o tan claro, padres y madres, es que seamos nosotros mismos, padres y madres, los que sobreexponemos a los propios menores, a nuestros hijos e hijas, en el entorno digital. Y prácticamente cualquiera de vosotros, yo creo que tendréis amigos, familiares, que desde la primera ecografía ya están sobreexponiendo la vida de estos menores en las redes sociales o en los canales de mensajería instantánea. Por tanto, tenemos que pensar cómo protegemos a estos menores que muchas veces van a ver toda su vida expuesta en el entorno digital con todos los riesgos que ello va a presentar, no solamente los primeros, es decir, que posibles pederastas o pedófilos puedan acceder a toda esta información y los riesgos que esto tiene, sino que esos niños que ahora son menores de edades tempranas, luego cuando sean adolescentes pueden ver afectada su salud emocional y mental al ver toda su vida, ¿no? Y cómo pueden ser incluso acosados por sus iguales al ver todas esas imágenes. Por tanto, tanto en el sharenting ocasional, ¿no?, que todos muchas veces nos gusta pues publicar alguna foto casual, ¿no?, de un cumpleaños, de una quedada en familia, a ese sharenting comercial, como los padres y madres influencers logran ese rédito comercial, porque sabemos que las marcas están creando ese mayor engagement cuando los menores están saliendo en las publicaciones de las redes sociales. Vamos a tener que intentar ver cómo regulamos esa sobreexposición de los menores en las plataformas. Por tanto, si queremos proteger que no haya menores para protegerles de todos los riesgos que pueda haber en los entornos digitales, vamos a ser los primeros nosotros, los adultos de referencia, los que intentemos no sobreexponer a nuestros propios menores, a nuestros propios hijos, en nuestras propias plataformas, en nuestros propios perfiles. Y es estupendo porque nos queda tiempo para 2 preguntas, o 3 si sois buenos. Una por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, hola. Sí.
Bueno, soy Antonio Pulido de Fundación Cibervoluntarios y bueno, enhorabuena por los 20 años de IGF Spain. Es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Además, suscribo muchas de las palabras. E incluso una cuestión que es el propio título de la mesa, que es proteger los menores sin comprometer la privacidad de los adultos y también de los propios menores. Porque a veces creemos que vamos a implementar herramientas tecnológicas que pueden tener riesgo únicamente para las personas mayores, pero en ocasiones también pueden tener propios riesgos para los menores, desde las aplicaciones de verificación de edad hasta otro. Y yo haría referencia, hay un texto que me gusta muchísimo, que es el de Naciones Unidas, el de la Convención de los Derechos del Niño. Te voy a pedir que no lo leas y hagas la pregunta. Que para que lo veáis, el número 25, que dice que todas las medidas que se implementen en los estados, como las medidas biométricas, las medidas de control parental y demás, pueden vulnerar también los derechos de la privacidad de los niños y de las niñas en el momento que están y también a su futuro, que es lo que decía también Laura, es decir, que dejen una huella digital que cuando ya sean mayores de edad pues sean difícil de desprenderse. Incidir en la cuestión de la alfabetización y una cuestión que va para los miembros de la mesa. Nos han trasladado desde Internet Society y European Digital Rights, que son dos plataformas de los derechos digitales en la Unión Europea y en todo el mundo, algunas medidas que pueden ser peligrosas, digamos, para la privacidad y la seguridad de toda la población en Europa. Comentaba María que en Dinamarca la presidencia danesa acaba de pasar ayer y hoy, se está debatiendo en el Consejo de la Unión Europea, en el Consejo Europeo, una medida en la cual no se ha metido el chat control, que no sé si lo conoceréis, no se ha metido el chat control, que es una propuesta que hay de varios países, que se instale obligatoriamente en todos los dispositivos sistemas de monitoreo y por lo tanto de vigilancia de los textos y de las imágenes. No se ha metido finalmente gracias a la presión de la sociedad civil, pero lo deja como opcional y se queda, y por lo tanto eso lo han intentado meter durante muchas ocasiones, no lo han logrado meter y todavía hay algunas opciones y algunas propuestas de países de la Unión Europea de acabar con la encriptación. Yo no soy ingeniero, pero la encriptación y el cifrado es súper importante para garantizar la seguridad y la privacidad de las comunicaciones, incluso podría ser anticonstitucional. El chat control no ha salido. Mi pregunta es sobre esas cuestiones, ¿cómo valoran estas cuestiones? Parece que no va a salir de momento el chat control en la Unión Europea, pero todavía siguen siéndose implementar y, repito, traslado la preocupación de Internet Society y European Digital Rights de que estas medidas se van a implementar. España es uno de los países, y el Gobierno de España en general, o varios diputados, que quieren que se instale este chat control. Yo se lo digo afortunadamente y se lo dejo a Fernando. A ver, yo creo que uno de los principios de Internet es la neutralidad, ¿no? Internet nació libre, yo creo que Internet es el mayor invento de la historia de la humanidad, el más democratizador y que tenemos que mantener y preservar. Yo creo que todo lo que es control, todo lo que es vulnerar la privacidad, todo lo que es eliminar esa encriptación que nos da garantías de poder hablar con quien queramos con total tranquilidad, al igual que hacemos en el mundo físico, porque aquí sí que hay distinción, creo que no debemos hacer distinciones, yo creo que va contra esos principios que nunca deberíamos de poner en tela de juicio, ¿no? Por tanto, pero es una opinión absolutamente personal. Yo insisto, yo creo que la tecnología no es el problema, la tecnología tiene que ser parte de la solución y puede ser, que es una cosa que intentamos demostrar día a día. Obviamente somos conscientes de que hay riesgos, la propia tecnología puede mitigarlos, pero tiene que ser en colaboración con todas las entidades. Yo apuntaré también que cualquier sistema de protección del menor en el entorno online, no voy a decir solo en Internet, debe ir acompañado de medidas de empoderamiento también del menor en el entorno online, para que pueda acceder con plenos derechos en línea precisamente con la carta que mencionabas antes, ¿no? Y en este sentido yo me gustaría incidir en que esta protección y empoderamiento va acompañada de competencias digitales, no solo técnicas, sino también emocionales, que esto es una labor holística en la que están implicadas tecnológicas, las familias, los colegios y la administración pública, al final, que es la que regula, y que lleguemos a un consenso en ver, que parece una tontería, pero no, ¿cuál es esa edad en un país, en otro? ¿Cuál es el sistema que vamos a utilizar? Y que la competencia digital es técnica y es emocional, porque a mí me van ustedes a disculpar, pero
a mí lo que me gustaría no solo es que mi hijo menor de 18 años no vea pornografía en Internet, lo que me gustaría es que cuando tenga 18, 19 y 20 no le interese ver pornografía en Internet, porque rechace la pornografía, porque es que después de los 18, 19 y 20 él va a seguir manteniendo relaciones afectivas y no quiero que esas relaciones afectivas se vean condicionadas. Bueno, yo es que creo que muchas veces estamos reinventando la pólvora, quiero decir. Pues hay ocasiones en las que pues un juez te tiene que autorizar a vulnerar un derecho que es fundamental, que es el del secreto de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque lo hemos decidido así colectivamente. Cualquier decisión que se vaya a tomar en estos sentidos, pues serán decisiones que se tomarán colectivamente. O sea, el que el Consejo Europeo haga una propuesta o diga no quiere decir que eso sea una norma. Tenemos un sistema político, tienes un Parlamento Europeo, tienes el Consejo, tiene que pasar, que se tiene que ir aprobando todas estas cosas. Entonces, posicionarme, o sea, no quiero actuar como activista en este caso, ¿no? Sino sencillamente recordar lo que ya tenemos y lo que he dicho antes. Lo que no es legal en el mundo no online, no lo tiene que ser en el online. Yo creo que no hay que decir mucho más. Lo que es legal en el mundo físico, pues también tiene que poder serlo en el mundo. ¿Que tiene muchas complejidades técnicas? Muchos. ¿Que muchas personas a lo mejor solamente ven soluciones simples y si no, no son soluciones? No, es que las soluciones son complejas, muy complejas normalmente, para que sean justas y respetuosas con los derechos que tenemos. No puedo decir nada más. Entonces, a partir de ahí, pues ya veremos cuando veamos la letra pequeña, cuándo, en qué condiciones, bajo qué. Y cada uno tendrá su opinión y tendremos que establecer un debate en el espacio público, que no están solo los políticos, que estamos los ciudadanos también, ¿vale? En el espacio público en el que mostremos cuál es nuestra opción por eso. O sea, no es que los demás nos hagan las normas, somos nosotros los que tenemos que debatir y construir ese espacio común, que diría Hannah Arendt, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Pero esto es decir, no, ¿los otros están haciendo esto? No. Por eso digo yo, la regla de oro para mí es lo que no se puede hacer en el mundo físico, no se puede hacer en el mundo online. Lo que se puede hacer en el mundo físico, se puede hacer en el mundo online. Y a partir de ahí, a ver cómo ajustamos las cosas. Pero no separemos las cosas. Porque mi impresión es que en demasiadas ocasiones estamos reinventando problemas a los que ya hemos dado solución. Y esto quedará para la siguiente mesa, que a lo mejor es el año que viene, sobre cibervigilancia y cibercensura, que es lo que se deriva de todo esto. Pero hasta entonces, muchísimas gracias por asistir y muchas gracias a nuestra magnífica mesa de ponentes. Gracias.